En el vasto teatro de la existencia, a menudo nos encontramos en encrucijadas donde la soledad parece ser la única compañera. Nos asaltan las dudas, el vacío que deja la ausencia de apoyo y la sensación de que el camino se extiende inhóspito ante nuestros pies. Sin embargo, la antigua filosofía de la Estoa nos ofrece un faro inmutable en medio de esta tempestad. Nos enseña que la verdadera fortaleza reside no en la muchedumbre que nos aclama, sino en el castillo inexpugnable de nuestra propia mente racional. El estoicismo no promete un camino fácil, sino un espíritu indomable, una conciencia forjada en la virtud que se alza autosuficiente. En este viaje exploraremos cómo abrazar la dicotomía del control, distinguir lo propio de lo ajeno y convertir la aparente desolación en la fragua de nuestro carácter más noble. Descubriremos que el juicio interno es la única morada verdaderamente inexpugnable, la fuente inagotable de nuestra serenidad. Si te sientes llamado a forjar esta fortaleza interior, a descubrir que tu propia razón basta para salir adelante, te invito a dar like y suscribirte para embarcarte en esta senda de la sabiduría. La ciudadela interior, el dominio de los juicios. La vida exterior es un torrente caótico de eventos, personas y circunstancias que escapan constantemente a nuestro mandato. El estoico, sin embargo, no busca controlar la marea, sino dominar la embarcación de su propia percepción. La ciudadela interior no es un lugar físico, sino el espacio sagrado de nuestros juicios y asentimientos. Es allí, y solo allí, donde reside nuestra libertad incondicional. Cuando el mundo nos ignora o se retira, el peligro real no es la ausencia de compañía, sino el juicio que emitimos sobre esa ausencia. Pensar que es terrible estar solo o que necesito la aprobación externa para valer son los verdaderos grilletes. La soledad es una circunstancia neutral, un lienzo en blanco que nuestra mente pinta con desesperación o con sublime oportunidad. La herramienta maestra del estoico es la proairesis, la facultad de elegir cómo reaccionar. No podemos elegir si la gente estará a nuestro lado, pero elegimos si su ausencia nos define o nos libera. La multitud puede rodearnos, pero si nuestra alma está plagada de juicios equivocados sobre la necesidad de ese apoyo, estaremos eternamente solos. El hombre sabio, aún en el desierto, está acompañado por la razón, su más fiel consejera, la apatheia, no la indiferencia, sino la tranquilidad mental que se alcanza al no ser esclavo de las pasiones y los juicios externos, florece en esta ciudadela. Para salir adelante cuando nadie está cerca, debemos primero asegurar esta fortaleza. Reconocer que nada externo puede perturbar la excelencia de nuestro carácter a menos que le demos permiso. Si las cosas externas fuesen buenas o malas por naturaleza, el sabio no podría mantener su paz en la adversidad, pero como solo son materia para nuestra elección, el juicio es el soberano. La razón nos obliga a despojar las circunstancias de su carga emocional injustificada, a ver la soledad simplemente como una ocasión para practicar la virtud de la independencia y la fortaleza. Esta práctica constante de la proairesis es el camino hacia la paz que el mundo no puede dar ni quitar. Es la preparación para un destino incierto con un espíritu firme. Es el ejercicio diario de la dicotomía del control. El estoico se pregunta, ¿esto depende de mí o no? Si no depende, lo libero. Si depende, lo abrazo con toda mi voluntad. Lo que otros piensen, digan o hagan está fuera de nuestro control. Lo que elegimos hacer y pensar es todo lo que somos. El sabio es un monarca en su reino interior, inafectado por las vicisitudes del reino exterior. Esta es la primera enseñanza para salir adelante. Haz de tu mente tu única y verdadera morada. La dicotomía del control, la paz en la renuncia. Existe una línea inamovible que separa el universo en dos dominios: las cosas que dependen de nosotros y las cosas que no dependen de nosotros. Este es el corazón pulsante de la ética estoica, la dicotomía del control. En el primer grupo encontramos nuestros juicios, nuestras intenciones, nuestros deseos, nuestras aversiones, en una palabra, todas nuestras acciones propias. En el segundo grupo yace todo lo demás: la salud, la riqueza, la reputación, la vida de los demás, el título de este video y, crucialmente, la presencia o ausencia de apoyo externo. El error trágico del alma humana es invertir una energía inmensa en intentar manipular lo que está fuera, creyendo que la felicidad se encuentra en forzar al mundo a conformarse a nuestros deseos. Intentar controlar si alguien está a nuestro lado es un esfuerzo fútil que solo engendra frustración, ansiedad y resentimiento. El estoico invierte esta ecuación.
Pone toda su atención y esfuerzo moral en aquello que es absolutamente suyo, su voluntad, su carácter. La calidad de su respuesta, la verdadera paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de un carácter que no se altera por lo que no puede cambiar. Si el camino se vuelve solitario, esta es una circunstancia que simplemente es, una parte de la trama que no elegimos. La única respuesta virtuosa es aceptar ese hecho sin quejas ni lamentos y centrarse en la excelencia de la acción propia. Si el objetivo es salir adelante, el estoico se pregunta, ¿qué virtud puedo practicar ahora en esta soledad? La fortaleza, la independencia, la paciencia, la templanza, la razón. Todas estas son joyas que solo podemos forjar con el material de la adversidad. La renuncia a la necesidad del apoyo externo no es resignación pasiva, sino una poderosa liberación de la dependencia. Cuando dependemos de que otros estén a nuestro lado para avanzar, les hemos entregado el timón de nuestra vida. Nos convertimos en juguetes de su capricho o ausencia. El estoico, al retirarse a su propia voluntad, se convierte en su propio centro de gravedad, en su propia fuente de propósito y dirección. La soledad, vista a través del prisma de la razón, se convierte en una oportunidad para la autoconciencia profunda. La práctica estoica nos enseña a tratar todo lo que no depende de nosotros con ecuanimidad, con la convicción de que son adiáfora, cosas indiferentes para la moralidad de nuestra alma. No son intrínsecamente buenas o malas. La presencia o ausencia de amigos no hace al hombre bueno o malo. Lo que lo hace bueno es cómo maneja esa presencia o ausencia. La enseñanza es clara. Deja que las cosas externas sean lo que son y enfócate en ser quien debes ser, un alma inalterable y virtuosa. No te afanes por atraer a los demás, afánate por perfeccionar tu carácter, porque un carácter noble es la única garantía de una vida bien vivida. Con la práctica constante de esta distinción fundamental, la tranquilidad mental se establece como un estado permanente. La soledad se convierte en el laboratorio donde se prueba y se afina la independencia del espíritu. Y entonces, solo entonces, te das cuenta de que siempre has estado contigo mismo, y eso es suficiente. Dale like a este llamado a la razón y comenta. Mi juicio es mi única morada inexpugnable para reafirmar tu compromiso con la fortaleza interior, la virtud como único bien, la autosuficiencia del alma. El estoicismo proclama la virtud arete como el único bien verdadero, el único tesoro que una vez adquirido es imposible de robar o de perder. La virtud abarca la razón, la justicia, la templanza y la valentía. Estas cualidades son intrínsecas a nuestra alma racional y son completamente independientes de las circunstancias externas. La riqueza puede desaparecer, la salud puede menguar y el apoyo de los amigos puede esfumarse, pero la capacidad de actuar con coraje, de juzgar con racionalidad y de elegir el bien permanece con nosotros hasta el último aliento. Esta doctrina es la base fundamental de la autosuficiencia estoica. Si la felicidad dependiera de que alguien estuviera a nuestro lado, el bien supremo estaría a merced de voluntades ajenas, lo cual es insostenible para un ser racional. La virtud, en cambio, es un acto de voluntad, un logro interno que ni la soledad ni la adversidad pueden mitigar. Cuando Epicteto fue esclavo, su espíritu era libre, porque su virtud no podía ser encadenada. Cuando Marco Aurelio gobernaba, su virtud era su guía, no el poder de su cargo. La enseñanza es que salir adelante no es un logro externo, conseguir ayuda, fama o fortuna, sino un logro interno. Mantener la excelencia moral a pesar de la ausencia de apoyo. El hombre virtuoso lleva su plenitud consigo. No necesita muletas externas. El bien que persigue no es el confort, sino el cumplimiento de su naturaleza racional. El logos o razón universal que nos conecta con el orden del cosmos. Su propósito es vivir en concordancia con la naturaleza, con la suya propia y con la naturaleza del universo. Y la naturaleza de un ser racional es usar la razón para tomar decisiones correctas. La ausencia de apoyo se convierte simplemente en una nueva ocasión para demostrar y ejercitar esta razón. Es una prueba de fuego para la fortaleza que hemos cultivado en tiempos de calma. Si la virtud es el único bien, el vicio es el único mal. La verdadera tragedia de la soledad no es la falta de un rostro amigo, sino ceder al vicio de la autocompasión, la queja o el resentimiento ante esa falta. El estoico, por el contrario, ve esta circunstancia como un llamado a la acción moral, a intensificar la práctica de la virtud, a ser su propio consuelo y su propia guía.
La soledad es el silencio necesario para escuchar la voz de la razón. Si el mundo te abandona, debes volverte hacia ti mismo y descubrir que tienes todo lo necesario para la eudaimonía, florecimiento o vida bien vivida. El bien no se encuentra afuera, en el abrazo de un amigo, sino en la elección de ser digno de ese bien. La sabiduría nos libra de la necesidad de ser validados por otros, porque el juicio más importante es el que emitimos sobre nosotros mismos. Actué con justicia, con templanza, con valor. La respuesta positiva a estas preguntas es la única compañía que verdaderamente importa. El estoico avanza, no porque tenga un ejército detrás, sino porque la bandera de su propia virtud ondea con firmeza en su alma. Este es el sentido profundo de salir adelante solo. No es una hazaña de resistencia física, sino una victoria de la voluntad sobre la dependencia emocional, la disciplina del deseo. Aceptar lo que es. La tercera disciplina estoica, la disciplina del deseo, nos enseña a desear solo aquello que es verdaderamente bueno, es decir, la virtud, y aversar solo lo que es verdaderamente malo, el vicio o la depravación moral. Todo lo demás, incluyendo la compañía y el apoyo a los demás, debe ser tratado con una preferencia condicionada. Es decir, es bueno tener amigos y apoyo, pero si su ausencia ocurre, no debe perturbar nuestra paz fundamental. El deseo desenfrenado de compañía o la aversión intensa a la soledad son las verdaderas fuentes del sufrimiento cuando nos encontramos solos. El estoico aprende a limitar sus deseos a lo que está en su esfera de control. Su mantra es la aceptación radical de lo que es. El camino para salir adelante cuando nadie está al lado es dejar de desear una realidad diferente. Si las circunstancias me han llevado a un camino solitario, luchar contra ese hecho es luchar contra el universo, y el universo siempre gana. La sabiduría se encuentra en el cese de la resistencia, en la afirmación de que este momento, con su aparente desolación, es precisamente el momento adecuado para la práctica de la excelencia. El estoico no confunde el deseo de compañía con la necesidad de ella. El deseo es natural, la necesidad es una cadena mental. Debemos liberarnos de la necesidad emocional de ser rescatados o validados por otros para emprender nuestro propio camino. La soledad es un maestro formidable en este arte de la autolimitación del deseo. Nos enfrenta a la realidad de que somos seres completos en nosotros mismos, dotados de la razón suficiente para navegar la vida. El vacío que sentimos no es un vacío en el mundo, sino un vacío de virtud o un deseo no controlado en nuestra propia alma. Si llenamos ese vacío con la práctica de la justicia y la templanza, la necesidad de apoyo externo se disuelve. El filósofo sabe que todas las cosas externas son prestadas, incluso las personas que amamos, y que en cualquier momento pueden ser reclamadas por el destino. Si vivimos con esta conciencia de la transitoriedad, memento mori, la ausencia no nos golpea como una injusticia, sino como el cumplimiento natural del orden cósmico. Aceptar lo que es no significa inacción, sino acción racional y virtuosa dentro de los límites impuestos por la realidad. Es decir, si estoy solo, mi acción debe ser forjar mi camino con más diligencia, no lamentar la falta de manos que me ayuden. El destino nos ha puesto en un camino de autosuficiencia forzada, y el estoico abraza esta prueba como una oportunidad de oro para templar su espíritu. La grandeza no reside en evitar la soledad, sino en encontrar la serenidad y el propósito en medio de ella. La aceptación es la llave que abre la puerta a la paz, porque al dejar de luchar contra lo incontrolable, liberamos una inmensa energía para enfocarnos en la construcción de nuestro carácter inexpugnable. El valor de la indiferencia preferida, el recurso propio. En la jerarquía de valores estoica, todo lo que no es virtud o vicio se clasifica como adiáfora o cosas indiferentes. Dentro de esta categoría existen las indiferentes preferidas, salud, riqueza, compañía, y las indiferentes desfavorecidas, enfermedad, pobreza, soledad. El estoico racionalmente prefiere el apoyo y la compañía. Son cosas que facilitan la vida en concordancia con la naturaleza. Sin embargo, y este es el punto crucial, no son necesarias para la vida virtuosa. Son medios, no fines. Si el destino nos priva de las indiferentes preferidas, el hombre sabio sigue siendo capaz de alcanzar la eudaimonía porque su bien principal, la virtud, permanece intacto y a su disposición. Cuando nadie está a tu lado, la enseñanza estoica es tratar la soledad como una indiferente desfavorecida, algo que preferirías evitar, pero cuya presencia no debe alterar tu propósito moral.
La soledad no es la causa de la infelicidad, sino la excusa que usamos para no enfrentar la debilidad de nuestros propios juicios. La clave para salir adelante es hacer de tu propia razón y carácter tu recurso principal e indispensable. ¿Necesito un amigo para tomar la decisión correcta? No. ¿Necesito apoyo para perseverar en mi trabajo? Sería preferible, pero no es necesario para que yo elija la diligencia. El estoico cultiva una fuente interna de motivación que no necesita ser alimentada por aplausos, validación o compañía externa. Esta es la auténtica independencia, el conocimiento de que la capacidad de respuesta y la fuerza moral residen en uno mismo. El valor de la indiferencia preferida radica en que nos permite buscar la compañía o el apoyo sin volvernos esclavos de su obtención. Si la compañía llega, la disfrutamos con gratitud y moderación. Sabiendo que es un préstamo, si se va, no sufrimos la pérdida como un desastre moral, sino como un evento natural que nos llama a recurrir a nuestro recurso más valioso, la razón. La soledad se convierte entonces en un campo de entrenamiento. En lugar de enfocarte en lo que te falta, la presencia de otros, el estoico se enfoca en lo que tiene, la inmensidad de su propia capacidad racional y moral. Es una invitación a la introspección profunda, a la conversación con el propio daimon, la razón divina en nosotros, donde el alma se fortalece en el silencio. El mundo exterior puede ser indiferente a tu lucha, y está bien, porque tu lucha más importante es interna. Es la batalla contra la ignorancia y el juicio equivocado. Esta es la fuente de la fortaleza inquebrantable. No hay vacío que no pueda llenar la práctica constante de las virtudes. Cardinales, por tanto, acepta la soledad como una indiferente desfavorecida que te empuja a la autosuficiencia y actúa con la convicción de que lo que puedo controlar es mi respuesta. Comenta esta frase para sellar tu compromiso con la dicotomía del control. El ejercicio de la premeditación de los males. Fortalecer el alma. El ejercicio de la premeditación de los males. Premeditatio malorum. Es una técnica fundamental para el estoico que busca prepararse para la adversidad. Consiste en visualizar y reflexionar de manera racional sobre los peores escenarios posibles, no para atraer la desgracia, sino para despojarla de su poder emocional cuando llegue. Cuando consideramos la posibilidad de que nadie esté a nuestro lado, el estoico no se entrega al pánico, sino que se pregunta: ¿qué haré si esto ocurre? ¿Cómo puedo mantener mi virtud, mi propósito y mi razón intactos en esa circunstancia? Al contemplar la soledad total y la falta de apoyo como una posibilidad real, nos preparamos mentalmente para enfrentarla con ecuanimidad. La anticipación racional reduce la intensidad del golpe. No es que nos volvamos insensibles, sino que la mente ya ha ensayado la respuesta virtuosa, sabiendo que la soledad es una circunstancia externa e indiferente para nuestro bien supremo, la virtud. Podemos afrontarla con valentía. La meditación sobre la soledad forzosa revela que lo verdaderamente aterrador no es la ausencia de otros, sino la posibilidad de ceder al pánico, a la queja o a la desesperación, que son vicios. La falta de apoyo puede ser un inconveniente, puede hacer el camino más difícil, pero no puede por sí misma destruir la rectitud de nuestra intención. El estoico se dice: si me encuentro solo, tendré que recurrir a toda mi paciencia, toda mi fortaleza y toda mi razón. Mis recursos internos son más grandes de lo que creía. La soledad es la prueba que me obliga a usarlos. Este ejercicio nos inmuniza contra la sorpresa y el shock emocional. Nos permite ver la soledad no como una catástrofe, sino como una prueba de nuestro temple, una oportunidad para practicar la virtud de la autarquía, la autosuficiencia. El miedo a la soledad a menudo es un miedo a enfrentarnos a nosotros mismos. A la falta de un plan interno o de un propósito claro, la premeditación nos obliga a formular ese plan interno, a responder a la pregunta: ¿quién soy yo cuando nadie me está mirando? La respuesta debe ser: soy un ser racional que actúa con virtud, independientemente de la audiencia. La soledad entonces pierde su aguijón, porque ya ha sido neutralizada por el poder de la razón anticipatoria. La mente se fortalece como un músculo que se entrena con peso. La adversidad imaginada, la soledad, nos prepara para la adversidad real. El camino para salir adelante solo es, paradójicamente, una elección consciente y premeditada de la autosuficiencia. No es un destino impuesto, sino una fortaleza elegida. Si sabes que puedes resistir la soledad mentalmente, no te hará daño cuando ocurra. El sabio está siempre preparado.
la soledad como laboratorio de la razón. El estoico considera la soledad no como una carencia, sino como un escenario único para el desarrollo moral y la introspección sin tregua. La ausencia de compañía externa elimina las distracciones y nos obliga a confrontar nuestro propio diálogo interno. El silencio se convierte en un espejo donde se reflejan nuestros juicios equivocados y nuestras debilidades no examinadas. Cuando estamos solos ya no tenemos la excusa de las interacciones sociales o las demandas externas para evitar la tarea más importante, la autoevaluación rigurosa. Este laboratorio de la razón es el lugar donde practicamos la disciplina del asentimiento en su forma más pura. Al no haber opiniones externas que nos bombardeen, es más fácil discernir qué juicios son verdaderos y cuáles son meras impresiones engañosas. Por ejemplo, la impresión de que soy un fracaso porque nadie me apoya puede ser desmontada racionalmente en el silencio, ya que no tiene fundamento en la realidad. El fracaso solo puede ser moral, es decir, el no uso de la razón o el acto de la injusticia. La falta de apoyo es solo una circunstancia. Es aquí donde el alma se afina, se acostumbra a ser su propia fuente de validación y de consuelo. Séneca nos recuerda que estar solo no significa estar en mala compañía. Si el hombre que te acompaña eres tú mismo y eres un hombre sabio o que aspira a la sabiduría, el sabio está siempre en casa, porque su hogar es su mente ordenada. La soledad es una invitación a la práctica del diálogo socrático interno, a cuestionar cada creencia que nos causa angustia. La razón debe ser nuestro único interlocutor. Al despojarnos de la necesidad de aprobación o apoyo, fortalecemos el músculo de la autenticidad. Aprendemos a actuar de acuerdo con nuestra oikeiosis, la inclinación natural a la autopreservación racional y la virtud, sin el sesgo de la opinión pública. El camino hacia adelante cuando estás solo no es buscar desesperadamente compañía, sino profundizar en la práctica de la virtud individual. La justicia, la templanza, la fortaleza y la sabiduría son prácticas solitarias en su esencia. Son elecciones internas que nadie más puede hacer por nosotros. La soledad, en este sentido, es la condición necesaria para que el carácter florezca sin influencias corruptoras. Es el crisol donde el metal de nuestra voluntad se purifica. Así, la soledad se transforma de una maldición percibida a una bendición para el crecimiento moral. Suscríbete para seguir descubriendo los caminos de la razón y la virtud. Amore Fati, el abrazo del destino solitario. El principio de Amore Fati, el amor al destino, es el más elevado acto de aceptación estoica. Cuando nos encontramos solos, abandonados o sin ayuda, el camino del Amore Fati nos instruye a no solo aceptar esta realidad, sino a amarla, a desear que sea exactamente como es. Esta no es una simple resignación, sino una afirmación heroica de la voluntad. La soledad, si es lo que el destino nos ha entregado, debe ser abrazada como el material perfecto para la forja de nuestra excelencia. El universo, operando bajo el logos o razón divina, no comete errores. Cada circunstancia, incluso la más adversa o solitaria, es un eslabón necesario en la cadena de causas y efectos. Es el destino mismo. Y luchar contra él es luchar contra la naturaleza, lo cual es la definición de la insensatez. Si tu camino hacia adelante es solitario, entonces esa soledad es el entrenamiento que necesitas para desarrollar la virtud que te falta, ya sea paciencia, independencia o resiliencia. El estoico no maldice su destino, sino que lo considera una herramienta de perfeccionamiento. Marco Aurelio, aún como emperador, recordaba que todo lo que sucede, sucede justamente, y que las dificultades son oportunidades para practicar las virtudes humanas. El amor al destino solitario implica ver la ausencia de apoyo no como una carencia, sino como una prueba de tu propia suficiencia. Es la ocasión para demostrarte a ti mismo que el bien supremo reside en tu carácter y no en la presencia de otros. Cuando abrazamos el destino, liberamos la inmensa energía que antes dedicábamos a la queja, la autocompasión y el deseo de que las cosas fueran diferentes. Esta energía liberada se canaliza hacia la acción virtuosa y el progreso personal. El Amore Fati transforma el dolor de la soledad en una profunda sensación de propósito. Ahora tu tarea no es solo sobrevivir, sino florecer a pesar de la soledad. La soledad es la tela sobre la que la razón pinta la obra maestra de tu independencia. Es el momento en que tu alma se vuelve consciente de su propia e inherente fuerza. El sabio ama su destino porque sabe que cada giro, cada revés, cada momento de soledad está diseñado para hacerlo más fuerte, más sabio
y más libre. Al amar tu soledad, te vuelves invulnerable a sus efectos perniciosos, te conviertes en un agente activo en lugar de una víctima pasiva, y te das cuenta de que el camino de la virtud es intrínsecamente un camino solitario, porque las elecciones morales son siempre tuyas y solo tuyas. La verdadera fortaleza es desear la prueba que te hace fuerte, la acción propia y el deber racional. La disciplina de la acción, kathekon, es el tercer pilar del estoicismo y nos obliga a actuar de acuerdo con el deber racional, independientemente de si tenemos apoyo o compañía. Cuando la soledad es la realidad, el estoico no se paraliza, sino que redobla su compromiso con sus deberes, tanto hacia sí mismo, autoperfeccionamiento, como hacia la humanidad, justicia y contribución. La soledad no es una excusa para la inacción o el abandono de la responsabilidad. La pregunta clave no es ¿quién me ayudará?, sino ¿cuál es mi deber ahora? El deber racional es hacer lo correcto porque es lo correcto, no porque haya una audiencia que aplauda o un equipo que asista. El camino para salir adelante solo es, en esencia, la práctica constante y diligente de la propia función y propósito. Si tu propósito es avanzar en un proyecto, lo haces con toda tu razón y esfuerzo. Si tu deber es mantener la calma ante la adversidad, lo cumples sin esperar medallas. El estoico entiende que la felicidad eudaimonía no es un estado emocional, sino el resultado inevitable de una vida vivida en perfecta concordancia con la razón y la virtud. Esta concordancia es un trabajo interno que no requiere testigos. Las acciones realizadas con rectitud tienen su recompensa intrínseca en el acto mismo. El apoyo externo es un preferido que facilita el cumplimiento del deber, pero nunca es un requisito para el deber. La soledad nos enseña la pureza de la motivación. Si actúas bien estando solo, actúas bien por la virtud misma, no por la vanidad o la aprobación. Esto es lo que significa ser un agente moral autosuficiente. El estoico se levanta y actúa porque la razón le ordena hacerlo, porque su naturaleza racional lo demanda. No espera el empujón de un amigo o la palmadita en la espalda de un mentor. La fuerza impulsora es la elección deliberada de la excelencia. El deber no se detiene porque el camino sea empinado o porque no haya nadie a quien reportar. De hecho, la soledad intensifica la responsabilidad personal, porque ahora solo tú eres el guardián de tu propósito. El hombre que se abandona a la inacción o a la autocompasión por falta de apoyo ha fallado en su deber más básico, el deber hacia su propia razón. El camino hacia adelante cuando nadie está a tu lado es simplemente seguir caminando con propósito, con la dignidad que confiere la certeza de que estás haciendo lo que es correcto. El cumplimiento del deber, aún en la soledad, es la confirmación más profunda de tu autonomía y tu fortaleza. La razón es la guía, el deber es el mapa y la virtud es la recompensa. Esta es la receta estoica para la victoria solitaria. La paz inalterable, el refugio de la apateia. La apateia es el estado de tranquilidad mental y ecuanimidad que resulta de la ausencia de pasiones perturbadoras. El estoico no busca la ausencia de sentimiento, sino la ausencia de sufrimiento irracional causado por juicios falsos sobre lo externo. Cuando enfrentamos el camino en soledad, el miedo, la tristeza y el resentimiento son las pasiones que amenazan con destruir nuestra paz. El estoico utiliza la razón como un bálsamo para estas heridas emocionales. Reconoce que el miedo a la soledad es la opinión de que la ausencia de apoyo es un mal absoluto. Y el resentimiento es el juicio de que el universo o los demás nos deben compañía. Ambos juicios son falaces y están fuera de la dicotomía del control. La paz inalterable se logra al retirar nuestro asentimiento a estas impresiones engañosas. Epicteto enseñaba que no son los eventos los que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre los eventos. La soledad es un evento, un hecho. La perturbación es nuestra opinión sobre ella. El camino para salir adelante es cultivar la apateia, entendiendo que tu felicidad no puede ser confiscada por la ausencia de un tercero. La verdadera seguridad es interna, no reside en la mano amiga que nos sostiene, sino en la razón firme que nos dirige. Si nuestra paz dependiera de la presencia de otros, seríamos juguetes de su voluntad y de las contingencias del destino, lo cual es una vida de esclavitud. El estoico elige la libertad al fundamentar su serenidad en la virtud, que es inalienable. La soledad, entonces, se convierte en un retiro, un lugar de calma donde la razón puede operar sin el ruido del mundo.
En este refugio, uno se da cuenta de que la compañía más esencial ya está presente, la propia conciencia moral. El valor de la apatheia es que nos permite actuar de manera efectiva y virtuosa, porque las decisiones no están nubladas por la angustia o la desesperación. Podemos ver el camino claro, evaluar los hechos fríamente y aplicar la razón a nuestra tarea de avanzar. Cuando la mente está en paz, es un espejo que refleja la verdad del logos y el orden del cosmos. La soledad nos ofrece esta claridad. La lección es que la soledad física es irrelevante si el alma está llena de la razón y la virtud. Por eso, el hombre sabio puede estar solo, pero nunca desamparado, porque su alma es su propio refugio inexpugnable. Si este llamado a la razón te ha impactado, apoya el camino de la sabiduría con tu suscripción y comparte esta palabra con quienes buscan la paz interior. La perspectiva cósmica, lo pequeño de la soledad. La perspectiva cósmica o view from above es una práctica estoica de la imaginación que nos ayuda a relativizar nuestras preocupaciones. Consiste en vernos a nosotros mismos y a nuestros problemas desde una distancia vastísima, sea temporal o espacial. Si nos elevamos mentalmente por encima de la Tierra y observamos la inmensidad del cosmos, ¿qué significa la ausencia de apoyo en un punto minúsculo de tiempo y espacio? Esta soledad personal se reduce a una mota de polvo, a una insignificancia en el gran tapiz del universo. Este ejercicio no tiene por objeto deprimir, sino liberar. Al darnos cuenta de lo pequeños que son nuestros problemas en la escala cósmica, les quitamos el peso emocional que los hace parecer insuperables. La soledad vista desde arriba es simplemente una condición transitoria de un ser diminuto, no una tragedia cósmica. Esto nos obliga a enfocar nuestra energía no en lamentar nuestra soledad, sino en cumplir con nuestro deber como parte de la totalidad. El estoico entiende que es un fragmento del logos, un ciudadano del cosmos, cosmopolites, y que su valor no depende de las relaciones interpersonales, sino de su función racional dentro del orden universal. El camino para salir adelante, por lo tanto, es reorientar nuestra identidad. Dejamos de ser el individuo solitario y desamparado, para convertirnos en el ser racional que cumple su parte en el todo. La soledad es una oportunidad para recordar nuestra conexión fundamental con la naturaleza universal. Si bien nadie está a nuestro lado, estamos inseparablemente conectados al vasto e infinito sistema de la razón. Esta perspectiva nos infunde una sensación de propósito trascendente. Mi tarea, incluso en solitario, contribuye al orden del mundo. Mi deber es actuar con virtud, y esta virtud tiene valor cósmico, no solo personal. Al trascender el ego y su necesidad de apoyo inmediato, el espíritu se ensancha y se fortalece. La soledad ya no se siente como un aislamiento doloroso, sino como un recogimiento necesario para la contemplación y la acción virtuosa. Lo que parece una gran adversidad individual se convierte en una trivialidad racional, lo cual nos permite abordar nuestra tarea con calma, sin el drama emocional que suele acompañar a la soledad autoimpuesta. La liberación de la preocupación excesiva es el regalo de la perspectiva cósmica que nos permite seguir adelante con dignidad y sentido. El cultivo de la resiliencia racional, la roca firme. La resiliencia, para el estoico, no es simplemente la capacidad de rebotar después de un golpe, sino la cualidad de la mente que, anclada en la razón, permanece inalterable ante cualquier adversidad. Es ser como una roca firme contra la cual las olas golpean sin cesar, pero que permanece erguida e inmutable. La soledad, o la ausencia de apoyo, es una de esas olas, y el estoico la enfrenta con la certeza de que su estructura interna es más fuerte que cualquier evento externo. El camino para salir adelante solo exige el cultivo deliberado de esta resiliencia racional. Esto se logra a través de la práctica constante de los principios estoicos, la dicotomía del control, el uso de juicios correctos y la aceptación de la necesidad. Cada vez que nos enfrentamos a la soledad sin quejarnos, sin buscar distracciones externas y sin caer en la autocompasión, fortalecemos esta roca interior, nos volvemos más duros en el sentido moral, más difíciles de doblegar. La resiliencia no se trata de no sentir la dificultad del camino, sino de elegir que esa dificultad no dicte la calidad de nuestra respuesta o de nuestro carácter. El hombre solo y resiliente utiliza la adversidad como ejercicio. El estoico ve la falta de apoyo como una prueba de gimnasia moral, una oportunidad para flexionar los músculos de la independencia y la fortaleza.
Esta es la diferencia fundamental. El hombre común se rompe cuando está solo porque busca el apoyo en lo externo. El estoico se fortalece porque se apoya en su propia razón inalienable. La fortaleza no es una cualidad innata, es un hábito. Y la soledad es un excelente campo de entrenamiento para desarrollarlo a su máxima expresión. La perseverancia, la paciencia y el coraje son las virtudes que florecen en el aislamiento forzoso. Al recurrir a ellas, descubrimos una reserva de fuerza que ignorábamos poseer. El propósito es convertirnos en la persona que no necesita que nadie esté a su lado para avanzar, sino que puede avanzar por la fuerza de su propia voluntad racional. Esta autosuficiencia es la forma más pura de libertad. El hombre que depende de sí mismo es libre. El hombre que depende de los demás es un rehén de sus ausencias. El camino hacia adelante es la elección consciente de ser la roca, no la arena. La resiliencia racional es la garantía de que siempre podremos salir adelante. La libertad en la indiferencia a la opinión ajena. La soledad a menudo duele no por la ausencia física de cuerpos, sino por la ausencia de la validación, la aprobación o el reconocimiento que anhelamos de la opinión ajena. La liberación estoica de esta dependencia es esencial para salir adelante solo. La indiferencia a la opinión ajena, aproaisis, se basa en la comprensión de que la reputación, el honor y lo que otros piensen de nosotros son cosas externas que están fuera de nuestra dicotomía del control. No son ni bien ni mal, sino indiferentes. El única opinión que debe importarnos es la de nuestra propia razón. ¿He actuado con virtud, con justicia, con honestidad? Si la respuesta es afirmativa, la crítica o la indiferencia del mundo externo pierden todo su poder. El camino para salir adelante exige un desprendimiento de la necesidad de aplausos o de la tristeza por la falta de reconocimiento. Si tu virtud es la única fuente de tu bien, ¿por qué te preocupas por si alguien más la nota o la celebra? Séneca nos dice que debemos complacer a la conciencia, no a la popularidad. El hombre que vive para sí mismo y para la razón es libre. El hombre que vive para los ojos y oídos de los demás es un esclavo eterno. La soledad, en este contexto, es un regalo. Es el escenario perfecto para practicar la virtud por la virtud misma, sin el incentivo corruptor de la vanagloria. Cuando nadie está a tu lado, actúas con excelencia porque es el deber de tu ser racional, no porque esperes una recompensa social. Esta pureza de intención es la marca del verdadero progreso estoico. El miedo a la soledad es, en gran medida, el miedo a ser un nadie a los ojos del mundo. Pero el estoico invierte este juicio. Solo el que es un alguien para sí mismo, un hombre de virtud probada en el silencio, es verdaderamente alguien. La libertad de la opinión ajena es la última fortaleza contra el desamparo, porque si te has liberado de la necesidad de que otros piensen bien de ti, entonces su ausencia no puede causarte daño moral. Su opinión, o su falta de ella, es como el viento que sopla. No puede mover la roca firme de tu carácter. El camino solitario se convierte en el camino del soberano interior, cuyo único juez es su propia razón. Y esa es la forma más alta de independencia humana, la certeza de que tu valor es inherente y no delegado por las voluntades caprichosas de los demás. La eudaimonía en el esfuerzo personal, el camino propio. El concepto de eudaimonía es el florecimiento humano, la vida bien vivida, y para el estoico es el resultado directo de vivir en concordancia con la naturaleza, es decir, con la razón y la virtud. El camino para salir adelante, incluso en soledad, es comprender que este florecimiento es un logro estrictamente personal e intransferible. La eudaimonía no se comparte, se irradia. No se pide, se cultiva. El esfuerzo personal en la práctica de la virtud, la diligencia en el deber racional y la firmeza ante la adversidad son los únicos ingredientes necesarios. La ausencia de apoyo externo no solo no impide la eudaimonía, sino que a menudo la facilita al eliminar las distracciones y las dependencias. El sabio entiende que su felicidad reside completamente en la calidad de su voluntad y en sus elecciones. Si un hombre está solo, pero elige actuar con coraje, justicia y templanza, está en el camino de la eudaimonía. Si está rodeado de gente, pero elige la envidia, la queja y el vicio, está en el camino de la miseria. El apoyo externo es un adorno de la vida, no su fundamento. El fundamento es la razón. El camino propio es aquel que elegimos con nuestra proairesis, en el que aplicamos las disciplinas estoicas sin esperar recompensa o ayuda.
La soledad es la confirmación de que somos totalmente responsables de nuestro propio florecimiento. No hay nadie más a quien culpar por la inacción o el juicio equivocado. Esta responsabilidad total es aterradora para el no iniciado, pero es la fuente de poder para el estoico. Cuando aceptas que tú eres el único arquitecto de tu carácter, descubres una fuente inagotable de motivación y propósito. El esfuerzo personal, la autodisciplina en el silencio, es el acto de mayor dignidad. Es el hombre que, con su propia luz, ilumina su propio camino. Y al hacerlo, se da cuenta de que nunca estuvo realmente solo. La razón universal, el logos, lo ha acompañado siempre, dándole la capacidad de discernir el bien y actuar en consecuencia. La eudaimonía no es una meta a alcanzar, sino una manera de viajar, y esa manera es la virtud. La soledad es la gran maestra de la autosuficiencia, y la autosuficiencia es la clave de la vida floreciente. La transitoriedad de lo externo, la única constante. El camino hacia adelante requiere una profunda comprensión de la transitoriedad, brevitas vitae de todas las cosas externas, incluyendo a las personas que nos rodean. La soledad no es una anomalía, sino el recordatorio natural de que todo lo que no es nuestra virtud está sujeto a cambio, a la pérdida y al fin. La vida es un flujo constante, y aferrarse a la permanencia de cualquier cosa externa, ya sea riqueza o compañía, es invitar al sufrimiento. El estoico se prepara para la pérdida no a través de la insensibilidad, sino a través de la comprensión racional de que las personas y el apoyo que ofrecen son bienes prestados por el destino. Si nos encontramos solos, es porque el préstamo ha sido reclamado, y el sabio devuelve lo prestado sin quejas. Con la misma ecuanimidad con que lo recibió, esta comprensión profunda nos libera de la dependencia emocional. Ya no vemos la ausencia de apoyo como una falla personal o una injusticia cósmica, sino como el funcionamiento natural del orden universal. El único elemento constante e inmutable en nuestra vida es nuestra capacidad de elegir, nuestra proaisis y la virtud que cultivamos a través de ella. El sabio invierte en la única moneda que no se devalúa y el único bien que no se puede perder, su carácter. La soledad nos obliga a dejar de buscar seguridad en lo fugaz y a encontrarla en lo eterno de nuestra razón. Si las personas se van, el camino no se detiene, porque el motor de nuestro avance es interno. La enseñanza de la transitoriedad nos hace valorar la compañía cuando está presente, sin volvernos esclavos de su permanencia. Nos permite avanzar con ligereza, sin el peso del apego irracional. La soledad es la prueba de nuestra libertad. La libertad de vivir y de encontrar propósito en el aquí y el ahora, incluso cuando el panorama humano está vacío. La única constante es el logos que nos guía, y esa guía es suficiente. La certeza de la transitoriedad es la llave de la paz, porque al aceptar que todo puede cambiar, nos aseguramos de que nada nos sorprenda o nos desmoralice. La conexión con el logos, el apoyo universal. Aunque el camino se sienta solitario en el plano humano, el estoico nunca está verdaderamente solo, porque está intrínsecamente conectado al logos, la razón universal que impregna y ordena el cosmos. Nuestra propia razón es una chispa de este logos, un fragmento de la divinidad que nos permite entender el orden del universo y actuar en concordancia con él. El camino para salir adelante solo es, en última instancia, el camino de la alineación con esta inteligencia cósmica. La soledad física se convierte en una oportunidad para profundizar esta conexión, para escuchar la voz de la razón que nos habla desde nuestro interior. Nos damos cuenta de que no necesitamos el apoyo superficial de la multitud si tenemos el apoyo fundamental del universo entero. El logos nos provee de la capacidad de discernir, de la fortaleza para soportar y de la guía para actuar con virtud. Si actuamos de acuerdo con la naturaleza, es decir, con nuestra razón, estamos actuando en concordancia con el diseño universal. Y esa es la compañía más poderosa que existe. La soledad, en lugar de aislarnos, nos conecta con la totalidad. Nos recuerda nuestra condición de cosmopolites, ciudadanos del universo, cuya verdadera familia es la humanidad entera bajo el gobierno de la razón. El dolor de la soledad humana se disuelve en la certeza de esta conexión trascendente. El estoico entiende que no es un ente aislado que lucha contra un destino caprichoso, sino una parte esencial de un sistema perfectamente ordenado. Mi tarea es cumplir con mi función racional, sin importar si hay testigos o ayudantes. El apoyo universal no es un rescate mágico, sino la provisión de la capacidad interna para ser autosuficiente.
El poder de la razón es el poder del logos en nosotros, y es el único apoyo que realmente necesitamos para forjar la vida virtuosa. El hombre que se apoya en el logos es invencible y está siempre acompañado, porque lleva el universo dentro de sí. El camino solitario se convierte en un acto de devoción a la razón. Un testimonio de la fuerza inherente del espíritu humano cuando se alinea con la verdad. La soledad es solo una ilusión cuando se tiene la conciencia cósmica. Conclusión. Hemos recorrido la senda de la razón, desmantelando la ilusión de que la compañía externa es un requisito para el progreso y la paz. El estoicismo nos enseña una verdad liberadora, la fortaleza para salir adelante, aun cuando nadie esté a nuestro lado. Reside en el castillo inexpugnable de nuestro propio juicio racional. La soledad se transforma en el crisol donde se templa la virtud, una oportunidad para practicar la autosuficiencia, autarquía y el amore fati. Nuestro bien supremo, la excelencia moral, es inalienable. No puede ser dado ni quitado por las vicisitudes del destino o la voluntad de otros. Al dominar la dicotomía del control y al abrazar la soledad como el deber del momento, nos convertimos en la roca firme de nuestra propia existencia, logrando la serenidad racional, apatheia. Recuerda que tu única tarea es actuar con virtud, con dignidad y con propósito. El poder para avanzar reside completamente en tu voluntad. El mundo exterior es solo material para la práctica. Nunca olvides esta verdad. Si este mensaje te ha resonado y ha fortalecido tu espíritu, recuerda suscribirte. Deja tu amore fati en los comentarios y comparte este mensaje para que más personas sientan el poder de la razón aplicada.